Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia, a la tercera conferencia del mes de mayo del Potencial Joven. Hoy tenemos el placer de contar con Inma Galvez Aledo, arquitecta. Ella es graduada en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena y actualmente está cursando un máster también de arquitectura en esta misma universidad. Además, ha colaborado en proyectos de arquitectura, concretamente en uno muy cercano a nosotros, en la restauración de los Pozos de la Nieve. Ha colaborado con el grupo de arquitectura que ha elaborado el proyecto y para nosotros es un placer tenerla esta tarde aquí y que nos pueda contar su trayectoria y en qué está trabajando actualmente. Así que quiero agradecerle que esté aquí y démosle la bienvenida a Inma. A veces la arquitectura se sale un poco del límite que solemos conocer, como es la función del arquitecto más relacionada con la construcción, quizá, con la vivienda, tanto unifamiliar como plurifamiliar, y hay otros temas también muy interesantes de los que ahora explicaré ejemplos, como son la restauración, los concursos o incluso la investigación. Bueno, primero hablar un poco de mi formación. Estudié el bachillerato de Ciencias y Tecnología en el Miguel Hernández y luego me metí a la universidad, desde la que voy a hacer prácticas en estudios de arquitectura bastante conocidos y actualmente estoy cursando el máster habilitante que en un mes ya lo acabo. Para empezar un poco a hablar sobre mi trayectoria en la universidad, quería coger uno de los proyectos que fueron como los más completos y los más representativos y también de hecho de los que más ilusión nos hicieron, ya que se trataba de, bueno, los profesores nos encargaron que realizáramos el proyecto de nuestra propia escuela. Por esa fecha se había puesto en marcha un concurso, ya que la Escuela de Arquitectura lleva muy poco tiempo vigente en Cartagena, en la UPCT, y se había puesto en marcha un concurso para construir una nueva escuela. Y bueno, ganó un estudio de arquitectura, aunque actualmente se ha trasladado a otro edificio y no se ha empezado la construcción de este proyecto. Pero bueno, nosotros nos encargaron que realizáramos el proyecto de nuestra escuela. Para hablar un poco de la dinámica que llevamos normalmente en los talleres de proyectos, al principio empezamos haciendo propuestas a los profesores y entre los alumnos, y son talleres muy dinámicos, ya que tanto profesores como alumnos están un poco en igualdad de condiciones, llevando propuestas o maquetas, y aprendes de todo, tanto de alumnos como de los compañeros y de los propios profesores. Luego se realizó una publicación con los trabajos un poco como los más destacados, y como el mío y el de mi compañero fue uno de ellos, pues voy a explicar así resumidamente en qué consistía. Actualmente la Escuela de Arquitectura se sitúa en un campus en el que hay otras dos escuelas, como son la de Minas y Agrónomos, y tiene un patio central que se encuentra bastante desaprovechado, ya que es una explanada muy grande en la que apenas hay sombra. Por ello nuestro proyecto consistía... Teníamos como 3 ítems principales. Uno de ellos era tomar la participación como medio integrador de escuelas, ya que iban a integrar todas las escuelas, y como vemos aquí en la planta baja, proponíamos unos bloques bastante dispersos, de forma que todos los alumnos de las escuelas restantes pudieran colonizar el espacio como mejor quisieran. El segundo ítem, aquí vemos la planta segunda, en este caso solo había 2 plantas. Trataba sobre el espacio construido como medio docente autogestionable, ya que en este se situaban todas las aulas y los espacios más privados, y bueno, digamos que se hacían como huecos con patios que, además de iluminar y ventilar, también creaban como zonas intermedias, como vemos por aquí, donde los alumnos pudieran utilizar esos espacios como quisieran, ya que actualmente en la Escuela de Arquitectura sí que notábamos carencia de eso, de relacionarte con el compañero, de explicarle tu propuesta, un espacio. Y bueno, en esta sencilla imagen hablamos del tercer ítem, que era utilizar el espacio libre como medio potenciador de la actividad, ya que la planta de arriba crea una sombra bastante potente sobre la baja, se puede utilizar en todos los meses del año, ya que bueno, en la UPCT los exámenes muchas veces se alargan prácticamente hasta la mitad de verano. Este proyecto también, otra cuestión muy divertida y que se salía un poco de lo normal
que solemos hacer en la escuela, que nos dejaron hacer una exposición y utilizamos una de las naves que actualmente se encuentra parcialmente en desuso para realizar la exposición de nuestros propios proyectos. Normalmente sí que se exponen, pero en este caso nos dejaron que nosotros fabricáramos, digamos, de alguna forma la exposición. Hicimos un concurso de proyectos para ver cómo íbamos a organizar el espacio y entre todos nosotros pintamos la nave entera de negro de forma que resaltaran los paneles que íbamos a exponer sobre ella y bueno, también realizamos como la exposición con un presupuesto mínimo que nos dejó la universidad con cartones de madera enrollados sobre los que posábamos nuestras maquetas. Y bueno, este fue el resultado de la exposición en el que aparte de poner nuestros proyectos también vinieron pues todo el que quiso. Y bueno, ya pasando un poco al grueso de la charla, me quería centrar en qué conocemos del arquitecto, o qué es lo que más se suele conocer, que es como el constructor, y qué no conocemos, que hay muchas cosas, hay muchas facetas, como son investigador, restaurador, proyectista, diseñador, escritor, estructurista, urbanista y concursante. Que de hecho, concursante voy a empezar por eso. Pero os ilustraré también desde el punto de vista de proyectos en los que he podido participar y la mayoría de ellos que se están construyendo se han construido. Bueno, el primero de ellos, hace ya algunos años, estuve haciendo prácticas en el estudio de arquitectos, Pérez Albacete, son conocidos sobre todo por la restauración del Teatro Circo de Murcia. Y coincidió que en la época en la que yo estuve allí realizamos una propuesta de concurso que consistía en la mejora del paseo marítimo de las playas de Villananitos y La Puntilla en San Pedro del Pinatar. Son las dos playas más extensas. Esta propuesta resultó ganadora y no sé si se ha construido, tenía que construir ya o está en proceso. Bueno, nuestra propuesta era muy sencilla, al final era como mejorar el espacio del paseo. Proponíamos un pavimento continuo y unos bancos que separaran, que fueran como las olas del mar, que fueran subiendo y bajando y separaran la zona de playa de la zona de paseo. Y a la vez fuera penetrando en ella un poco las zonas de acceso, de forma que se fundieran un poco ambos espacios. Luego, para las zonas de arbolado, ese mismo pavimento se iba trayendo en algunas zonas para construir zonas en sombra. Y el propio banco, donde estaba más bajo, hacía como de banco y en la zona más alta pasaba a formar parte del muro. También propusimos una futura posible ampliación que costaba de un carril bici y toda la carretera ya se convertía en un espacio peatonal, que actualmente sí que puede pasar el tráfico rodado. Bueno, el siguiente ya sería el arquitecto restaurador. Voy a hablar de ambos proyectos en los que he colaborado y bastante a fondo, que son el proyecto básico de ejecución de los pozos 11 y 13 y el proyecto de consolidación de 17 pozos de la nieve. Primero, antes de hablar de estos dos proyectos, aunque yo no participé en el plan director, sí que fue encargado al estudio ecoproyecta, que es el encargado de la realización de todos los proyectos relacionados con los pozos. El plan director consistía básicamente en hacer como una numeración de todos los pozos que existen actualmente en Sierra Espuña. De hecho, se averiguó o se descubrieron 4 pozos nuevos, entre ellos uno que está en Mula, los otros 3 en Totana. Y bueno, que no se habían descubierto hasta el momento por su dificultad en el acceso para llegar hasta ellos. Y bueno, de esta forma, aparte de la numeración y de todos los pozos, también se hicieron como una catalogación de todos ellos con planos, con dimensiones, que no se había hecho hasta el momento y la que había estado muy desactualizada. Bueno, por si alguien no lo sabe, los pozos de la nieve se utilizaban básicamente para la acumulación de nieve y el posterior reparto de hielo. Tenían una cúpula y una nevera donde se iba acumulando toda la nieve. Los obreros que trabajaban allí, que muchas veces vivían allí en casas y construcciones que están anexas a los pozos, iban echando, digamos, la nieve por las puertas de acceso y la iban compactando, dividiéndola como en franjas y separándola con paja o con arbolados
cercano con madera. Bueno, para hablar un poco, que a lo mejor no es tan conocido, la mayoría de los pozos de la nieve se sitúan en la parte de Sierra Espuña que pertenece a Totana, no la que pertenece a Lama. De hecho, en la parte de Lama solo hay un pozo y otro que se sitúa en Nulo. Si nos acercamos un poco más al emplazamiento, y nosotros que somos de Alhama lo sabremos, en esta parte de aquí, que es el mirador de Sierra Espuña, si nos situamos aquí y vamos hacia el oeste, toda esta parte de aquí son los pozos que se llaman de Cartagena, y si vamos hacia el este son los pozos de Murcia. No significa que se sitúen ni en Murcia ni en Cartagena, solo significa que abastecían a esas dos regiones. Haciendo zoom un poco más, en el 11 y el 13, que son los que se van a restaurar, este es el 11 y este es el 13, están en la explanada de Murcia, que son como los más conocidos, donde va todo el mundo que suele subir a verlo. Se eligieron estos dos pozos principalmente por su singularidad, tanto el 11 por su tamaño y el 13 sobre todo por su forma singular. Estos son el 11 y el 13, este es el 11 y el 13, es una foto de los años 80 que la he puesto precisamente para que veáis la diferencia en que han pasado solo 40 años y el deterioro que han sufrido en solo 40 años, cuando realmente los pozos llevan construidos desde el siglo XV o XVI. Bueno, empezamos a hablar por el 11, es el pozo, si no el más grande de los más grandes que hay en Sierra Espuña, y bueno, como vemos ha perdido la cúpula por completo, que aún así este es de los que mejor se encuentra. Bueno, la restauración, lo primero que hicimos fueron planos del estado actual, echando muchísimas fotos, yendo muchas veces ahí a tomar datos, a revisar los planos para que estuvieran bien. Como vemos, este pozo tiene dos accesos, el sur y el este. La mayoría de los pozos tienen acceso por el sur. De hecho, eso nos ha ayudado mucho a los pozos que no disponían de acceso a identificarlos. Y luego, como vemos, tienen unos contrafuertes en el lado de la explanada que queda como más abajo para sujetar todo el peso del pozo. Esto es una vista de pájaro en el que podemos identificar cómo quedaban restos de ladrillo en la cúpula que nos permitían conocer que la cúpula estaba construida y servía de estructura ese ladrillo cerámico para sobre esa estructura poder colocar los mampuestos y el recubrimiento. Bueno, hicimos un estudio bastante exhaustivo de las patologías, identificando pues, cómo se encontraba el muro y de grietas y oquedades que tenía. Y la mayoría de ellos, esto es si hacemos un corte vertical por el pozo, para poder ver la profundidad, hablo de que estos son de los más grandes y vemos ahí esa personita, nos hacemos una idea de la altura. Y interiormente sí que tiene una gran cantidad de vegetación trepadora que al final lo que hace es desgastar el mortero interior que agarra, digamos, los mampuestos y lo va deteriorando, lo que causa al final derrumbe. Pasamos ya a la propuesta, por supuesto recuperar el volumen, todos los materiales que se van a utilizar en la restauración o la mayor cantidad que se pueda serán mampuestos perdidos que se han ido cayendo y por supuesto mortero de cal, que es el que se utilizó en su construcción en un inicio y que es el que menos daña, y el material, tanto los mampuestos como los restos de materiales con los que se fabrica. En la propuesta, como vemos aquí, también se propone una escalera que va bajando y que nos da acceso hasta la parte inferior del pozo y una pasarela que nos permite como verlo desde dentro pero en altura. En la cúpula, por supuesto, se reconstruye y se deja un óculo central basado en imágenes históricas que consideramos que podría haberlo tenido porque otros pozos lo tienen, también para iluminar el espacio interior. Y bueno, si vemos el pozo 13, no sé si os acordáis de la foto que he enseñado antes de los años 80, pues no queda ni la mitad de lo que había en 40 años. Además, la parte del cascarón que queda, como vemos, está súper deteriorada, con unas grietas muy grandes que lo atraviesan de arriba a abajo, con unas oquedades que también lo atraviesan todo el espesor del muro. Y pensamos que esto no le quedan ni 5 años. Así que, bueno, realizamos los planos de estado actual con las mismas patologías que hemos hablado antes.
Y bueno, por ello la propuesta, además de la recuperación de la morfología, consiste en recuperar, en desmontar todo el volumen que queda construido de la cúpula y volver a montarlo con la misma geometría que tenía pues, en los años 80. También se construye una pasarela que se apoya, como vemos aquí, ya que el espesor del muro va cambiando, se apoya aprovechando ese muro. Y bueno, en la cúpula también se deja un óculo para pasar la luz. Y bueno, vemos como la propuesta de restauración al final el pozo pues queda como era inicialmente. Para diferenciar y seguir con toda la normativa y las leyes lógicas de la restauración, no se deja completamente liso exteriormente con el mortero, sino que se raspa de forma que deje un poco ver los mampuestos que quedan de los que se construyen. En este caso, como vemos, la cúpula no tiene nada interiormente, ladrillo ni una parte más estructural que la mantiene, ya que pensamos que no la tenemos. Bueno, el siguiente proyecto, que se acabó de redactar en diciembre de este año pasado, es la consolidación de 17 pozos de la nieve. No son todos los restantes, hay más. Se encuentran todos los que son de la explanada de Murcia y de Cartagena, y luego el de Alhama también. Bueno, lo primero que se hizo ante la tarea tan poco desbordante, que era tantísimos pozos, se fueron visitando de uno en uno en varias visitas. Se fue haciendo un catálogo bastante exhaustivo y se realizó como un poco de resumen, intentando agrupar las patologías que sufrían cada uno de ellos, puesto que son totalmente diferentes cada uno, y si no se agrupaban un poco no había manera de abarcar todo. Bueno, algunas de las patologías más importantes, y hablo de esto aquí puesto que es consolidación del pozo y no es restauración, o sea, simplemente se va a construir lo necesario o se va a recuperar lo necesario para que el pozo no siga deteriorándose, pero no se va a restaurar cúpula, como veíamos antes, ni se va a dejar como estaba en el siglo XV. La primera patología es el estado superficial del muro, que lo dividimos en tres partes. Una, como vemos aquí, que sería la más leve, en el que la lluvia, el viento, la vegetación ha ido tirando todo el mampuesto, todo el mortero entre el mampuesto, y las piedras ya se encuentran bastante sueltas. En el grado 2 prácticamente se están soltando, y en el grado 3 es que ya se ha caído el muro por completo. La siguiente patología hablaba de grietas y fisuraciones. En este caso había grietas que más o menos se podían ir cosiendo, como esta es la del grado 2, y luego en el grado 3 había grietas que ya no sabíamos si catalogar como grietas o como derrumbe del muro directamente, puesto que son tan anchas que cabe una persona, y de hecho es rico de caída. Y bueno, la última patología, aunque luego también se añadieron algunas más, es la afección de la vegetación, puesto que hay árboles, no solamente plantas trepadoras, sino también árboles que se sitúan muy cercanos a los pozos, que con la profundidad de las raíces se están rompiendo toda la parte de la nevera interna. Y bueno, luego plantas trepadoras que, como vemos aquí, y esto no es un caso aislado, están en muchos casos de los pozos, ya por su propio peso incluso se han ido cayendo, y con su caída han tirado parte del muro interior, cuando no el muro entero. Bueno, voy a hablar de algunos de los ejemplos, no todos porque son 17 y son muchos. También decir que todo esto no se ha realizado por un equipo de arquitectos en solitario, sino que es un equipo multidisciplinar en el que colaboran técnicos de medio ambiente, biólogos, que son los que dicen qué árboles sí, qué árboles no, y otras muchas características, también estructuristas para la construcción de las pasarelas, de las escaleras. Y bueno, en el pozo número 3 es muy singular, puesto que, como podemos ver, no queda absolutamente nada aparte de la nevera. También no se encuentra muy pegado al camino, hay que subir un poco la montaña, pero vemos que el rico de caída perfectamente podría caer una persona o incluso animales.
En los planos de cómo se encuentra, lo que también vimos era que había, al tener esa pendiente, el agua se iba filtrando y iba también deteriorando el interior del edificio. Por ello, bueno, lo que se propone en este y en otros muchos que tienen las mismas características es elevar el muro hasta una altura de 70 centímetros, lo que nos permite evitar las caídas, y colocar unas talanqueras de madera, que bueno, son como barandillas de madera tradicionales, que lo que hacen también es proteger esas salidas. En la actualidad, muchos de los pozos, podemos ver, si no en todos, las protecciones que tienen son metálicas, están adosadas al propio muro, lo que lo deteriora muchísimo, y además de ser un material totalmente artificial. En este caso se colocan de madera y además se separan un poco del muro para no afectarlo. El pozo número 4, bueno, también es particular, que no sé si se verá muy bien esta foto porque la hicimos y pegaba muchísimo el sol, pero toda la parte del muro interno se ha venido abajo. O sea, todo esto es tierra. Y la verdad que no sabemos cómo esta parte sigue en pie porque no está apoyada en nada. Y bueno, la propuesta, por supuesto, recuperar toda esa parte. Ya no teníamos muy claro si desmontando la parte superior para que no cayera o dejándola y con cuidado ir montando la parte inferior. Y bueno, otra característica también de este pozo, como vemos en el plano de esta actual, en la planta, no se ve la morfología que tiene realmente, pero cuando nosotros fuimos allí sí que identificamos unas esquinas que las fuimos midiendo y al final sacamos la conclusión de que inicialmente era un hexágono, no era circular, y también se recuperaría esa forma. El pozo número 10, que también es de los más grandes, lo he puesto porque tiene la característica esta que os estaba hablando antes, de que la vegetación ha penetrado tanto en el muro que lo está derribando, y vuelve un poco a tener como esa idea que teníamos nosotros de los pozos circulares, y que en los planos sí que veíamos un poco como esas esquinas, y en este caso era un octógono. Aquí igual, en el estado actual, vemos cómo la vegetación se está comiendo el pozo por dentro, además de tener muchos árboles cercanos que también lo están perjudicando. Y bueno, el último pozo que he puesto es el de Alhama, como no, y porque estamos aquí. Y bueno, no es de los que tiene así como deterioros más destacables, pero también se encuentra bastante deteriorado y, como vemos, bastante abandonado con toda la vegetación. Digamos que los otros, los que son más visitables, sí que se suelen preocupar un poco más del entorno paisajístico, pero en este caso, como este no es tan común, está totalmente invadido por la vegetación. Además, este también tiene la característica de que se sitúa en una explanada con mucha pendiente. Hay otros que también, pero bueno, se encuentran un poco más aislados. Y tienen unos contrafuertes que lo que hacen es sujetar todo el pozo, y de hecho estos contrafuertes son los mayores, no hay otro pozo que los tenga así. Y bueno, también se propone también una pasarela un poco, como es un pozo más singular, ya que se encuentra aislado respecto a los pozos de Murcia o los de Cartagena. Igual la talanquera de la que hablábamos antes. Bueno, y por último, ya para terminar, hablar del arquitecto investigador. No quería hablar de vivienda, pero en mi TCM estamos tratando sobre las nuevas formas de vivir, un poco relacionadas con esto que ha venido ahora a raíz del COVID. Las personas mayores, no solamente las de la residencia, sino las que viven en su propia casa y se pueden valer por sí mismas, también han sufrido bastante, sobre todo por la soledad y por el aislamiento que han recibido. Entonces, en el taller de trabajo fin de máster estamos tratando sobre este tema, y yo personalmente investigué mucho sobre este proyecto, que yo no he colaborado, está ya construido, pero bueno, fue un poco mi investigación para aplicarlo a mi propio proyecto, que se trata de un cohousing, que es una vivienda colaborativa. En España nos puede resultar un poco raro, pero en los países europeos del norte esto se lleva haciendo muchísimos años. De hecho, hay barrios enteros que tratan este tipo de vivienda colaborativa. Este ejemplo que os voy a mostrar no solamente conviven personas mayores, sino de todas las edades, pero bueno, a mí me ha servido mucho para mi propio proyecto.
Y bueno, la vivienda colaborativa, ¿en qué se basa? Pues básicamente en que es una agrupación de personas que forman una cooperativa y que han decidido que el edificio en el que ellos vivan va a ser como ellos quieran, tanto las viviendas como unas zonas comunes, y participan en todo, desde la redacción del proyecto hasta la propia construcción del edificio. Bueno, se trata de la vivienda elaborada del estudio de arquitectura Lacoste, que no he dicho. Y bueno, aquí podemos ver como las viviendas no son muy grandes, pero sin embargo sí que tienen una estructura muy particular, puesto que les permite combinar, digamos, habitaciones entre ellas, cediéndolas al vecino de al lado. Esto viene porque la vida de las personas va cambiando desde que somos jóvenes hasta que somos más mayores, incluso cada persona tiene una vida diferente y tiene unas necesidades de espacio totalmente diferentes. Entonces, pues igual cuando las personas son ya más mayores y ya sus hijos se van, pues no necesitan tanto espacio y le pueden ceder una parte de su vivienda al vecino al lado. Todo esto está muy pensado con una estructura en la que con un proceso muy simple constructivo se puede realizar. Y bueno, lo más importante de estos proyectos colaborativos son los espacios comunes, ya que son los propios usuarios los que deciden qué espacio común quieren, dónde lo quieren y cómo lo quieren. Y en este caso pues se montaban un patio de acceso bastante grande para guardar sus bicis. Uno de los espacios más importantes también es una lavandería en la cubierta, que no solamente sirve de lavandería, hay muchas más fotos, sino que sirve como de espacio para los más pequeños, espacio de estudio, o incluso si queremos realizar una comida con los amigos y no tenemos espacio en nuestra propia casa, o incluso una comida entre los propios vecinos. Igualmente, pues una terraza, se monta una terraza aquí adosada a la lavandería, que esto en una vivienda tradicional, en un edificio, es impensable. Y bueno, para terminar, una imagen del propio proyecto vista desde el patio. Y bueno, voy a decir una frase que hace un par de semanas o 3 estuve en una charla que dio Bachoamán, que es una de las arquitectas más reconocidas de España, que además tiene un estudio de arquitectura junto con un murciano y tiene mucha obra construida aquí en Murcia y en Cartagena. Y bueno, relacionado con la educación, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, pues dijo que la arquitectura no tiene por qué ser vocacional, pero que cuando estás en ella y construyes o te involucras en ella, pues que te gusta tanto que no quisieras hacer otra cosa. Y nada más, gracias por su atención. Espero que hayáis aprendido algo. Y nada, muchas gracias.